En un rincón olvidado de la historia, existe una civilización cuyo destino aún sigue envuelto en un misterio profundo. La historia nos ha dejado ecos de su existencia, pero su desaparición, abrupta y sin explicación, nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre la humanidad. ¿Quiénes eran estos seres enigmáticos? ¿Qué les ocurrió? Estos interrogantes son solo la punta del iceberg de un relato que promete desvelar secretos olvidados y lleva a la reflexión sobre el avance y eventual declive de las sociedades a lo largo del tiempo. Si te has preguntado alguna vez cómo una civilización puede desaparecer sin dejar rastro, te aseguro que lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva. La civilización que vamos a explorar es conocida como la de los Muiscas, un pueblo que habitó los Andes colombianos. Su cultura fue rica y compleja, con avances en agricultura, astronomía y orfebrería. Eran famosos por su sistema de organización social y por las leyendas que hablaban de su relación con el oro, ese metal que tanto fascinó a los conquistadores europeos. Pero lo que es realmente intrigante es que, a pesar de su desarrollo y su notable impacto en la región, los Muiscas desaparecieron casi sin dejar huella. ¿Por qué? A medida que nos adentramos en los detalles de su historia, descubriremos que la culpa no recae simplemente en las invasiones de otros pueblos o el avance de la civilización moderna. En lugar de ello, fue una confluencia de factores que se entrelazaron de manera imprevista. Te invito a que sigas prestando atención, porque no solo vamos a desenterrar los hechos históricos, sino que también exploraremos las teorías más fascinantes que intentan explicar esta misteriosa desaparición. Imagina esto: en su apogeo, los Muiscas dominaban un vasto territorio que abarcaba más de 20.000 kilómetros cuadrados. Cultivaban maíz, yuca, frijoles y otros cultivos que les otorgaban un sustento abundante. Su sistema de caminos permitía el comercio y la comunicación eficiente entre las diferentes tribus y ciudades. Cada año, celebraban rituales magníficos en honor a sus dioses, en los que el oro ocupaba un lugar central. ¿Qué llevó a tantos logros si, por otro lado, en algún momento de la historia se desvanecieron del mapa? El primer misterio de los Muiscas proviene de su relación con el agua. Había una profunda veneración por los ríos y lagos, considerados sagrados. Dentro de su cosmovisión, el agua no era solo un recurso, era vida, un nexo con sus deidades. Sin embargo, el cambio climático de varias épocas pudo haber alterado drásticamente sus fuentes de agua. Una sequía, que por lo visto no fue un hecho aislado, pudo haber llevado a una crisis en el suministro de alimentos, desestabilizando la cohesión social. Y aquí es donde surgen las preguntas: ¿cuánto tiempo se necesita para que un pueblo tan resiliente, ante adversidades externas, sucumba ante la presión ejercida por la naturaleza? Esta intriga es parte del atractivo de los Muiscas y su historia. Aquí se pueden visualizar los rostros preocupados de quienes intentaban salvar sus cosechas mientras, a su alrededor, la escasez comenzaba a cobrar factura. En medio de esta situación, se abre un segundo frente: la llegada de los conquistadores españoles. En el siglo XVI, tras la llegada de los europeos, un nuevo dilema se presentó. En lugar de un avance pacífico, la conquista trajo violencia, enfermedad y despojo. Los Muiscas experimentaron un colapso demográfico brutal debido a las guerras y enfermedades traídas por los colonos, lo que llevó a una mezcla mortal de crisis internas y externas. Sin embargo, lo que más fascina es el relato que sus descendientes cuentan. A menudo se habla de que los Muiscas, a pesar de ser superados en número y recursos, optaron por fundirse en otras culturas como una forma de resistencia. Pero, ¿qué significa esto para el concepto de identidad cultural? ¿Es posible que hicieron este sacrificio como una forma de preservar su legado, incluso si tuvieron que hacerse invisibles en el proceso? En este contexto, los relatos orales y las leyendas adquieren un nuevo significado. En uno de los mitos más conocidos, se dice que el último gran jefe muisca, llamado Bochica, se trasladó a las montañas, mientras el resto del pueblo asumió formas de vida más invisibles. ¿Fue una retirada estratégica? ¿Una búsqueda de tiempos mejores? La imagen de Bochica en las montañas, velando por su pueblo, es poderosa y provocativa. Pero a medida que la historia avanza, la realidad parece más inquietante. Al explorar su vida cotidiana, descubrimos que los Muiscas realizaron impresionantes avances arquitectónicos.
Construyeron templos dedicados a sus dioses, establecieron complejos sistemas de riego, y hasta establecieron un calendario que les permitía navegar el tiempo con precisión. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo pudieron desaparecer en medio de tales innovaciones? Quizás se podría considerar que el conocimiento y la cultura no son siempre suficientes para garantizar la perdurabilidad de una civilización. En el sirope de los días, entre cambios o crisis, a veces los que poseen las respuestas optan por mudarse de plano, dejando solo huellas en la arena de la historia. ¿Cuántas civilizaciones habrán pasado por situaciones similares sin que sepamos de ellas? Este pensamiento es escalofriante y a la vez revelador. A medida que seguimos adelante, no podemos olvidar un aspecto fascinante, la complejidad de su sistema político. Los muiscas estaban organizados en confederaciones que incluían varios clanes y tribus. Esta unión les dio un poder significativo contra los enemigos externos, pero también podemos preguntarnos, ¿qué sucedió dentro de sus estructuras sociales? ¿Hubo luchas de poder internas, o divisiones que contribuyeron a su caída? Antiguos relatos sugieren que, con la llegada de los españoles, la lucha por el poder interno se intensificó. Algunos líderes fueron acusados de traición o de ser colaboradores, y esto socavó aún más la cohesión social que alguna vez los unió. Imaginen el caos que se genera cuando se mezclan las amenazas externas con las internas. ¿Era inevitable que la confederación se disolviera? Y, si bien los muiscas intentaron resistir, parece que su estructura social fue incapaz de adaptarse a las cambiantes realidades. El arte también jugó un papel crucial en su cultura y, a su vez, en su desaparición. Las piezas de orfebrería muisca son consideradas de una calidad extraordinaria, muy valoradas incluso en la actualidad. La famosa leyenda del Dorado nos lleva a imaginarnos un pueblo lleno de riqueza. Sin embargo, ¿podría esta misma riqueza haber sido su perdición? Es decir, la búsqueda de oro por parte de los conquistadores españoles llevó a innumerables saqueos y exterminios. ¿Hasta qué punto la avaricia humana ha hecho desaparecer culturas completas? A medida que avanzamos en esta exploración, nos encontramos con el arduo desafío de entender por qué, incluso antes de la llegada de los europeos, la civilización muisca enfrentaba situaciones precarias. Se ha descubierto que fenómenos naturales, como terremotos y avalanchas, eran comunes en la región. ¿Provocaron estos desastres un impacto tan profundo que llevaron a crear sociedades más vulnerables? Es posible que el colapso gradual fuese un entramado hecho de múltiples abusos, una lenta erosión de su existencia tras cada catástrofe. Pasa a la siguiente pregunta. ¿Hay lecciones que podemos aprender de la historia de los muiscas en nuestro presente? Con el avance de la tecnología, la urbanización y las crisis climáticas que enfrentamos hoy, está claro que la reflexión sobre el pasado se vuelve primordial. Estamos navegando en aguas inciertas. Ante estos desafíos, preguntarnos sobre las civilizaciones que se desvanecieron puede abrir un espacio vital para comprender la fragilidad de la existencia. En esta búsqueda por desentrañar el misterio de los muiscas, es importante mencionar que sus historias no deben verse como el final de un legado, sino como una parte de una narrativa más amplia que abarca a muchos pueblos de la Tierra. Los vestigios de su cultura aún viven en los descendientes que habitan esos valles andinos. Esto nos lleva a pensar, ¿es la desaparición realmente el cierre de un ciclo, o podría ser la transformación hacia algo nuevo? Y aquí es donde quiero dejarte, al borde de descubrir más. La historia de los muiscas es una de tantas que emanan lecciones y reflexiones valiosas. Lo que viene a continuación profundizará en las teorías que tratan de explicar su misteriosa desaparición y las innovaciones que su contexto brindó. Te aseguro que no querrás perderte esta segunda parte. ¿Qué revelaciones nos esperan en el siguiente capítulo de esta enigmática historia? La respuesta puede desafiar todo lo que creíamos saber acerca de la humanidad y su historia. A medida que nos adentramos en el segundo capítulo de esta narrativa, es imperativo centrarse en las teorías que han surgido a lo largo del tiempo y que intentan explicar el enigma de la desaparición de los muiscas. Cada hipótesis es un hilo en la compleja tela de su historia, y al desenredarlos, podemos vislumbrar las verdades ocultas detrás de su legado. Una de las teorías más debatidas se refiere al tema de la integración forzada. Muchos historiadores sugieren que,
complejizando aún más las dinámicas sociales. La llegada de los conquistadores no solo implicó la guerra y la enfermedad, sino también un proceso de asimilación cultural que modificó profundamente las identidades muiscas. En este contexto, es importante preguntar hasta qué punto el deseo de sobrevivir llevó a los muiscas a abrazar culturas que, en última instancia, contribuyeron a su propia obliteración como sociedad independiente. Aunque muchos muiscas experimentaron una feroz resistencia, también hubo aquellos que optaron por colaborar con los conquistadores, ya sea por supervivencia o con la esperanza de preservar algún aspecto de su cultura. Este dilema moral enriqueció la narrativa, ya que refleja una lucha constante entre identidad y supervivencia. La fusión de sus prácticas culturales con las de los europeos dio lugar a una cultura híbrida que, si bien preservó algunas tradiciones, también enterró muchas otras en el polvo del tiempo. Por otro lado, es esencial considerar la influencia del entorno natural. La ecología fue un actor silencioso pero formidable en su destino. Una aportación significativa a este fenómeno es el análisis de la agricultura muisca, que, aunque avanzada, era vulnerable a los cambios climáticos. Durante los periodos de sequía, la presión para asegurar la producción de alimentos solo aumentaba, llevándolos a conflictos internos por el control de los recursos. Las tensiones sociales que surgieron por la lucha por el agua y la tierra cultivable pueden no solo haber debilitado su cohesión como sociedad, sino que también dejaron el camino abierto para que los conquistadores encontraran una civilización ya fracturada desde su interior. No obstante, aquí es donde queremos ahondar en un concepto que ha ganado relevancia en las últimas décadas: la resiliencia cultural. Los investigadores contemporáneos sugieren que la fusión de culturas, en ciertos casos, puede verse bajo un prisma positivo. A pesar de los desafíos, la cultura muisca no desapareció por completo en la sombra de la colonización, sino que se transformó y adaptó. Ciertas tradiciones y elementos de su cosmovisión continúan hasta el día de hoy, evidenciando que la esencia de su civilización no se ha extinguido, sino que se ha manifestado de nuevas maneras. Esta continuidad cultural invita a plantear la pregunta: ¿es la desaparición de una civilización en el sentido más estricto realmente posible, o se trata más bien de una evolución perpetua? El arte y la expresión cultural de los muiscas también ofrecen un campo fértil para el análisis. A través de su orfebrería y cerámica, los muiscas construyeron un lenguaje visual que narra historias, creencias y valores de su sociedad. Las figuras estilizadas que han sobrevivido, en particular las ceremoniales y los objetos escultóricos, nos cuentan de su intensa conexión con lo sagrado y los mundos invisibles. Las leyendas que ahora resuenan en sus descendientes se convierten en una forma de resistencia contra la completa desaparición. Y eso sugiere otra reflexión: el arte y la narrativa son formas de resistencia que permiten a las culturas perdurar más allá de su tiempo. Siguiendo esa línea, otro aspecto que no podemos pasar por alto es la conexión espiritual que los muiscas tenían con su entorno. Era una relación de respeto, donde cada río y montaña jugaba un papel crucial en su cosmovisión. Esta espiritualidad, rica en simbolismo, se entrelazó con su vida diaria y contribuyó al sentido de comunidad. A través de rituales en esos espacios sagrados, mantenían viva su identidad cultural. Pero, ante el despojo colonial y el cambio forzado, ¿cómo se adaptaron a la nueva realidad? Las teorías actuales sugieren que, en lugar de desaparecer, muchos pueblos indígenas, incluyendo los herederos de los muiscas, han entrelazado sus prácticas espirituales con las nuevas influencias, encontrando una forma de convivencia entre lo antiguo y lo moderno. A medida que seguimos explorando la complejidad de su historia, es importante considerar las versiones contemporáneas sobre el legado muisca y su impacto en la identidad nacional de Colombia. En la actualidad, sus descendientes reivindican sus raíces, buscando recuperar tanto su historia como su cultura. Este revival cultural no solo es un acto de reconocimiento, sino también un llamado a la memoria colectiva. La nación colombiana, rica en diversidad étnica, enfrenta el desafío de reconocer y sanar las heridas del colonialismo y la exclusión cultural. Este renacimiento cultural tiene lugar en un contexto que recuerda a las crisis actuales que enfrentan muchas sociedades contemporáneas. Las situaciones de cambio climático, inestabilidad política y construcción de identidades multifacéticas resuenan con la realidad de los muiscas, que supieron adaptarse y renacer a partir de adversidades. Así, la historia de los muiscas se convierte no solo en un testimonio del pasado, sino también en un espejo que refleja las luchas contemporáneas de muchas comunidades.
te invito a reflexionar sobre la importancia de esta historia en el presente. Al revisar la narrativa muisca, surgen preguntas sobre nuestro propio tiempo. ¿Qué podemos aprender de su resistencia y adaptación? ¿Nos percatamos de la fragilidad de nuestras propias estructuras culturales y sociales? Las lecciones que nos brindan las sociedades del pasado son esenciales para formar un futuro en el que todos los pueblos, con sus historias y luchas, son reconocidos y valorados. Finalmente, al concluir este viaje por la misteriosa desaparición de los muiscas, es fundamental destacar que su legado, lejos de ser un relato terminado, continúa vivo en la memoria de aquellos que se atreven a contar su historia. En cada rincón de Colombia, las leyendas susurran entre los valles, recordándonos que la historia no es solo un registro de eventos, sino también un hilo que une generaciones y culturas. Cada civilización que ha venido antes tiene algo que enseñarnos sobre cómo navegar las incertidumbres del presente. La historia de los muiscas nos revela que, aunque una cultura pueda parecer extinguida, su esencia puede renacer en las generaciones futuras. Así, lo que comienza como un eco sutil puede transformarse en un poderoso grito de identidad, resiliencia y esperanza. Esta narrativa no solo es un homenaje a los muiscas, sino también un llamado a recordar que el pasado debe servirnos de luz en el camino, sin importar cuán oscuro pueda parecer en el presente. Si el legado de los muiscas ha perdurado a través del tiempo, que sirva como testimonio de que, a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la transformación, el renacimiento y la reconciliación con nuestras raíces. La historia está viva, y al explorarla, tan solo comenzamos a arañar la superficie de un mundo interconectado y, a menudo, incomprendido.